Y lo que nos tiene desvelados es precisamente la inflación, ese maldito flagelo de todos los argentinos. Miren, hace varios años los argentinos sufrimos este flagelo de la inflación que nos come nuestro salario sin que aparentemente podamos hacer nada. La inflación se produce porque el gobierno emite dinero para financiar el desequilibrio entre sus gastos y sus ingresos. Eso es así de claro. No hay mucho más que decir al respecto. La emisión o esa emisión aumenta la oferta de pesos en la economía y como cualquier bien cuya oferta sube, su precio cae. Me refiero a la depreciación de nuestro peso. La inflación es el reflejo de un peso que cada vez vale menos. Es el resultado directo del uso indiscriminado de la emisión para refinanciar el gasto, un gasto superfluo e innecesario. En el último medio siglo la región ha sido el lugar del mundo donde la inflación se presentó con mayor persistencia y con mayor intensidad también. Pero sin embargo, casi todos nuestros vecinos, los vecinos de la República Argentina, han conseguido en las últimas 2 décadas una estabilidad de precios, pero que está prolongada en el tiempo y que se sostiene aún hoy. Esto invita a pensar que resolver este desafío es absolutamente posible. Se necesita decisión política. ¿Y cómo podemos recorrer entonces este camino? Miren, hay formas. Un programa de desinflación busca remover de manera coordinada y sostenida en el tiempo cada uno de los elementos que contribuyen a generar y mantener la inflación. Si bien estos procesos se han adaptado al contexto histórico de cada país, no hay un modelo único para todos. Existe un conjunto de elementos comunes que suele ser útil para poder explicar tanto el éxito como el fracaso en este desafío de contener la inflación. Se me ocurre que el primero de ellos es el esquema cambiario y la regulación de los flujos financieros internacionales. La volatilidad del tipo de cambio afecta los precios de manera más pronunciada cuando la inflación es un fenómeno crónico, como nos pasa a nosotros. La escasez de reservas internacionales genera expectativas de devaluación, afectando la formación de precios. La forma en la que se administra el tipo de cambio y se regulan los flujos de capitales incide en la disponibilidad de divisas que provienen de las transacciones comerciales o financieras. No hay mucho misterio. El segundo elemento es el marco fiscal y por consiguiente la forma en la que se financia. El gasto público incide sobre la demanda del conjunto de la economía y dado cierto nivel de exportaciones puede alterar el balance externo y la acumulación de reservas. No hay mucho misterio. El déficit fiscal implica la necesidad de fuentes de financiamientos que tienen diversas implicancias sobre un programa de desinflación. Si la capacidad de financiarse en el mercado local es reducida, el financiamiento externo implica asumir el riesgo de emitir deuda en una moneda que no se relaciona con los ingresos del Estado. El tercer elemento es la capacidad de coordinar expectativas sobre el cumplimiento y la consistencia del proceso de desinflación. La inflación, cuando es un estado crónico,
es parte de un funcionamiento económico que genera una adaptación de comportamientos sociales. Fenómenos como la indexación o la dolarización de carteras son parte de la forma en la que opera el sistema y contribuyen a consolidar dinámicas de inflación. Las acciones de mayor intensidad pueden tomarse para modificarlos, como por ejemplo una reforma monetaria, prohibiciones de indexación o restricciones a contratos en moneda extranjera. Requieren un apoyo político y un apoyo social, que será mayor cuando más agudo sea el proceso de inflación, algo que estamos atravesando y que se va a intensificar de cara al futuro. Recientemente se ha estado argumentando que el programa económico que se incluyó en el refinanciamiento del préstamo del monto récord del Fondo Monetario Internacional del año 2018 fue de carácter inflacionario. Puede desprenderse entonces que el programa económico propuesto no incluía una política para resolver el problema de la inflación. Bueno, ¿saben qué? Esta afirmación es falsa, absolutamente falsa. Cuesta imaginar la inflación que hubiera tenido el país antes la ausencia de algún tipo de acuerdo, la volatilidad de un escenario de cesación de pago con el organismo que eliminaba la posibilidad de cualquier financiamiento externo, eran infinitamente más elevadas. Lo que seguramente se hubiera traducido en más inflación y una fuerte recesión, peor que la que estamos atravesando. La instrumentación requería un respaldo político amplio para coordinar las expectativas y evitar dudas sobre su cumplimiento. O sea, dar credibilidad, algo en lo que parece no tenemos gimnasia. La forma en la que finalmente el acuerdo fue aprobado en el Congreso, minó toda posibilidad de construir esa condición. El programa cambió sustancialmente a partir del mes de julio, tanto en materia de regulación cambiaria como en la política fiscal y en el manejo de las tasas de interés, mientras que la sequía empeoró sensiblemente las condiciones sobre las que este nuevo esquema estaba operando. Alcanzar condiciones de inflación baja no es una tarea imposible, pero requiere la paciencia de años de acciones sostenidas y para eso de diálogos encontrados. Profundizar este debate es absolutamente necesario. Hay que desligarse de intereses mezquinos, de mezquindades de todo tipo, pero si profundizamos el debate tan necesario, implica evitar también tanto aquellos atajos en los que solo se busca señalar culpables, como esos otros en los que los problemas se resuelven mágicamente por el mero artificio de eliminar nuestra moneda. No hay magia. Sí hay esfuerzo, sacrificio y un objetivo en común y un plan de largo aliento. No hay otra forma. Las cosas no suceden así y se resuelven en un periquete. Las dificultades presentes y los tiempos difíciles que vendrán, debemos asumirlo, no han de ser un obstáculo para que la Argentina pueda recuperar un lugar entre las 20 mejores naciones del mundo. Y eso es absolutamente responsabilidad de todos. Podemos lograrlo porque los recursos están, tanto los recursos materiales como los recursos intelectuales. Lo que tenemos que hacer es saber a quién le entregamos la administración de esos recursos. Y lo otro que tenemos que saber es que nosotros tenemos que ser partícipes necesarios de ese proyecto y ser celosos custodios de que se cumplan, porque en procesos preelectorales las promesas son maravillosas,
Todo el mundo muestra espejito de colores. El tema es que te dicen qué y no cómo. Y hasta el propio Milei, que hasta ahora pareciera ser el único que te está diciendo qué haría con la economía, qué haría con la inflación, y te propone una serie de cuestiones, pero habla solo de la economía. Y un país no es solo economía, porque además la economía parte de la decisión política. Y la decisión política, por más que este país sea una república con 3 poderes bien definidos, el poder ejecutivo, quien gane las elecciones, por muchos votos que tenga a su favor, si es que así sucediera, cosa que no va a pasar evidentemente en estas elecciones, necesita del consenso y la decisión política del conjunto, del oficialismo y oposición del momento en que toque. Insisto, sin mezquindades. Y eso, cada uno de los argentinos definirá este año en las urnas, qué es lo que pretendemos. Si queremos seguir como estamos hasta ahora, por aquello de que nos emociona la marchita, por aquello de que nos gusta que un tipo iracundo nos diga que resuelve las cosas y abre los ojos y se vuelve loco, o aquellos que se pelean entre sí para ver quién es el que llega primero al podio. La verdad pensemos bien. La verdad es que ya me parece que es tiempo que aquellos que quieren nuestro voto empiece a decirnos no qué van a hacer, porque lo más probable es que nos digan todo lo que nosotros quisiéramos que sea el país de hacia adelante. El tema es que no queremos que nos diga qué, porque el qué, cada uno de ustedes, más que nadie, lo sabe. El cómo es la cuestión. Y el cómo tiene que ver con la verdad, con la honestidad, con la perseverancia, con que todos nos pongamos a laburar, con que revitalicemos la educación, que es la fuente fundamental del crecimiento, es el pilar básico del desarrollo de cualquier nación. Y por otra parte, nos demos la tranquilidad de una seguridad, de expulsar de alguna manera el flagelo de la inseguridad, de la narcocriminalidad y de la desocupación y de la pobreza. Todo eso en un cómo. Y el cómo es fácil hacerlo, porque en sí, insisto, los recursos los tenemos. Nosotros necesitamos recuperar aquello que alguna vez tuvimos, insertarnos en el mundo, porque tenemos que darle al mundo a cambio de que ingresen capitales, que ingresen los dólares que nos están faltando. Tenemos que vender. No es que estamos con las estanterías vacías. Las únicas estanterías vacías son las del Banco Central de la República Argentina. Porque lo que se ha hecho es simplemente ejecutar una maniobra, ni siquiera un plan, una maniobra de parches. Vamos viendo lo que va pasando y conforme la relación, esta teoría de la prueba y el error, a ver cómo va a funcionar esta cuestión. La inflación es un flagelo, señores, pero tiene una causa y también tiene una consecuencia. De nosotros depende que eso desaparezca como tal y que sepamos a quién le vamos a entregar la administración de estas riquezas materiales e intelectuales que tenemos, para que no se sigan yendo nuestros jóvenes a ninguna parte, para que tengan las oportunidades necesarias, pero debemos apuntar sobre todo a aquellos que están sumidos en la pobreza y sumidos también en el analfabetismo, esa es la palabra, total y absoluta, hacia donde los han conducido por propia conveniencia. La Argentina es posible, no podemos desesperanzarnos. Tenemos forma de salir adelante, pero no con recetas mágicas, ni tampoco vendrá un mago a resolver este tema. Necesitamos estadistas, necesitamos gente pensante, pero necesitamos varias personas, no una, no hay un mago en esta cuestión. Y necesitamos también una cuota de humildad por parte de quienes hoy están queriendo nuestro voto. ¿Se lo vamos a dar?